Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Desde Villa Ballester estamos transmitiendo la palabra del Señor para todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Yo soy el pastor Roberto Badalasi. Mi hijo se va a presentar y nos va a ayudar en la lectura. Hola hermanos, Dios los bendiga. Yo soy Bautista. Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. El capítulo 14 de Proverbios, el versículo 12. Amén. Bueno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén, gloria al Señor. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Proverbios. Primeramente le había dicho del libro de Job, porque hoy estuve estudiando el libro de Job. Pero vamos a hablar en Proverbios, y los proverbios son algo tan interesante que me gustaría leer la introducción de Proverbios. Gloria al Señor. Vamos al capítulo 1 de Proverbios, que no voy a predicar esto, pero qué interesante es que nos da a entender este libro de Proverbios, quién lo hizo a los proverbios, y qué agradable y qué bueno es que podamos leer un proverbio por día. Los motivos de los proverbios, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y de sus dichos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acá vemos la palabra del Señor que nos dice que los proverbios esto es para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones de prudencia. Tenemos para leer 31 proverbios. Qué interesante es si podríamos leer un proverbio por día. ¿Será casualidad que nosotros tenemos en nuestro almanaque 30 a 31 días en el mes? Yo creo que no hay casualidades en las cosas del Señor. Entonces, qué bueno si podemos tomar este hábito de leer un proverbio por día. Son amonestaciones y consejos que nos hablan directamente por la palabra de Dios. Y hoy hemos acabado de leer en el capítulo 14 y verso 12, que nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Alguna vez te has preguntado en qué camino estás tú? Muchas veces estamos en un camino equivocado y por años pensamos que estamos en un camino recto. ¿Por qué? Hablando de la palabra del Señor, a veces nosotros caminamos por un camino sin conocer el mapa de ese camino. El camino que nos lleva a Dios tiene un mapa, tiene una brújula, tiene realmente una dirección. ¿Y dónde está ese mapa, esa brújula? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y en este caso nos está hablando la palabra del Señor, que dice que hay camino que al hombre le parece que son caminos rectos, pero su fin son caminos de muerte. Muchas veces nosotros tal vez estamos por años tal vez en una religión que tal vez hemos heredado de nuestros padres, una creencia que fue transmitida de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos, y dice la palabra de Dios que hay
camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre Dios si no es por mí. Si estamos en un camino que no es el camino del Evangelio del Señor Jesucristo, tal vez tenemos muchos atajos que pretenden llevarnos a Dios por medio de las buenas obras, por medio de tal santo, por medio de otro nombre que se ha dado para poder ir en el nombre de un santo, tal vez en el nombre de un ídolo, para poder llegar a Dios. Hay un refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma, y esto puede ser que sea cierto en aquel entonces. Pero hay un solo camino que nos lleva al cielo, hay un solo camino que nos lleva a Dios, y se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. El que en mí anda, dice, no andará en tiniebla. Pero tantas veces nosotros tal vez nos hemos puesto a meditar en qué camino estamos. Muchas veces, cuando uno es joven, no tiene a veces en cuenta el camino de Dios, porque hay otras cosas que distraen al ser humano, ¿no es cierto? Cosas de este mundo que no nos hacen pensar en la eternidad de Dios, y que realmente terminan llevándonos por atajos que nos llevan al mundo y no nos llevan al Señor. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero al final son caminos de muerte. Muchos siguen una doctrina o una religión, y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrá burladores y falsos profetas y falsas religiones y cosas que nos desvían de las cosas del Señor, pero la palabra de Dios nos enseña que hay un solo camino que nos lleva a Dios, y es el plan de salvación que Jesucristo vino a traer, el Evangelio de salvación, y fuera de él no hay salvación. Pero muchas veces estamos en un camino porque lo hemos heredado de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, porque mi madre fue de esta manera, porque mi abuela fue de esta otra, y porque yo he aprendido lo que me enseñó mi padre y yo sigo la religión de mis padres. Pero la palabra del Señor nos dice que el Evangelio no es religión, el Evangelio es una actitud de vida. El Evangelio, hermano, no se puede categorizar como una religión, sino que realmente es una excepción de vida. Hemos elegido seguir el camino del Señor, seguir lo que Jesús vino a enseñar, y eso no es religión. Pero cuántas veces heredamos cosas de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y le quiero contar una historia. Esta es una historia verdadera. Un señor anciano, en su lecho de muerte, llama a su hijo y le dice: hijo, ya me queda poco acá en esta tierra, pero yo te quiero dejar una herencia que mi padre me dejó a mí y que el padre de él le dejó a mi padre. Y así pasaron varias generaciones donde el padre de mi padre dijo también, y el padre del padre le dejó esta herencia y hoy te la quiero dejar a ti. Y dijo: ve, hasta ese cajón y trae esa cajita. Y la puso ahí y abrió la cajita y había un diamante bastante grande. Y le dice: mira, hijo, dice, hace más o menos más de 300 años que esto viene pasando de generación en generación, que este tesoro viene pasando de padres a hijos, y yo te quiero dejar este tesoro a ti. Este diamante, dice, tiene un valor incalculable, y realmente este diamante vale mucho, porque del diamante salió
un brillante. Y era verdaderamente bastante grande. Dice, y es muy valioso. Pero nunca lo vendas, dice. Pásalo de una generación a otra, pásalo a tus hijos y recomiéndale a tus hijos que se lo dejen en herencia a otros hijos. Pero llevando esto a la conclusión, una herencia que no se puede disfrutar realmente no sirve para nada. Pero dice que este hijo recibe este diamante y realmente pasan los años y este muchacho se encuentra en una situación económica muy apretada y decide recurrir para poder vender este diamante, este brillante, para poder sustentar su vida y salvar su situación. Y el padre le había encomendado que nunca lo venda, pero se vio necesitado y fue hasta un joyero y le ofreció el diamante para vendérselo. Y entonces este hombre experto lo empezó a examinar a este diamante y llegó a la conclusión que le dijo: esto no tiene ningún valor porque es falso. Pero ¿cómo?, dijo el muchacho, no puede ser. Si esto ha pasado de generación en generación, más de 300 años, fue guardado como un tesoro, no puede ser que esto sea falso. Entonces el joyero le dice: si tú me permites, yo voy a hacer una prueba delante de tus ojos. El diamante, dice, es una piedra que no se puede romper. Si tú me permites golpearlo, te vas a dar cuenta que esto no es más que un cristal. Es un buen cristal, está muy bien hecho, pero es una falsificación. Entonces el dueño le permite golpearlo con un martillo y cuando golpea, el cristal se hace en 1000 pedazos y se rompe. Y así se rompió en 1000 pedazos la fe que él tenía en esta herencia. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Esto fue una historia verdadera. Tantos años se estuvo pasando de generación en generación. Tantos años estuvo guardando una mentira que parecía que algo era real. Y muchas veces, con las religiones de que practica el mundo, pasa esto. Porque la religión no la inventó Dios, la inventó el hombre para someter al hombre. Por eso decimos que el Evangelio no es una religión, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Por eso decía el apóstol San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si tú crees en esta noche en el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio no es una joya falsa, no es una reproducción. Hay muchas reproducciones de la palabra del Señor, hay muchas reproducciones que vienen en forma de religiones que aún a veces heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados, pero hoy nos enseña la palabra del Señor que la perla de gran precio, el tesoro escogido, se llama Jesucristo. Vemos aquí en la palabra del Señor que hemos acabado de leer. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjese, querido amigo y hermano, que nos enseña aquí la palabra del Señor, que nos dice que hay un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres, y que este es el Señor Jesucristo. Está escrito acá, en el mapa del viajero, en la brújula del marino, que es la palabra del Señor, en el cayado del peregrino, que es la Biblia. Este es el mapa que nos lleva a Dios. La religión no nos lleva a Dios, solamente Jesucristo nos lleva al Señor Dios Todopoderoso. Aquel que envió a su Hijo para morir en una cruz por usted y por mí, y que el Señor al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre,
hasta el momento en que venga a buscar a su verdadera iglesia, a aquellos que están esperando, a aquellos que están viviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dijo el Señor, yo me voy, pero volveré para llevarlos, y a donde yo estoy, vosotros también estaréis. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso, querido amigo y hermano, en esta noche yo te quiero decir que te abraces del Evangelio del Señor Jesús. Como te he dicho, querido amigo y hermano, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es el mapa que el Señor nos dejó para poder llegar a Dios. Dijo Jesús, nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Por eso, querido amigo y hermano, yo te invito en esta noche a hacer una oración de fe para poder aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, para que tú puedas renunciar, aunque tengas una religión cualquiera que esté fuera del Evangelio. Jesús vino a predicar el Evangelio. Los hombres hicieron miles de religiones, pero podemos buscar aquellos que realmente hicieron las religiones y hoy se encuentran en una tumba. Pero si buscamos la tumba del Señor, se encuentra vacía, porque Jesús es el único que resucitó. Al tercer día Jesús resucitó y Él está vivo y Él es el Dios hecho carne. Porque dice la palabra de Dios en San Juan, en el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. El Señor es el creador de todas las cosas. La palabra de Dios, el Verbo, se llama Jesús. Y querido amigo y hermano, si tú hoy lo aceptas como tu Señor y Salvador, vas a estar en el camino que Él vino a enseñar. Repite conmigo esta oración para aceptar a Jesucristo y el Evangelio que Cristo vino a predicar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Acepto el Evangelio que Jesús vino a predicar. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pon luz en mi mente y en la mente de todos mis familiares, que puedan entender cuál es tu mensaje, para que cuando tú vengas, ellos también vuelen conmigo para el cielo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme que pueda seguir tu camino y tus pisadas. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.